la presentación. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, sí. Sí, sí. Ahí, perdón, hice lío. Bien. Arrancamos con el capítulo de oligopolio del libro de Parkin. Vamos a estar viendo cuáles son las características del oligopolio y vamos a ver algunos modelos. Recuerden que independientemente de los modelos que vamos a ver ahora y que los vamos a ver de acuerdo a lo que está en la bibliografía y demás, ustedes tienen en la guía, que también lo van a poder utilizar obviamente como la vienen usando hasta ahora, todos los modelos que específicamente van a entrar en la práctica, ¿sí? Viene a detalle con cada uno de los modelos, con cada una de las cosas y demás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un oligopolio en términos generales? Nosotros decimos en los primeros modelos que trabajamos con un producto homogéneo, ¿sí? Acá volvemos a la homogeneidad del producto, volvemos a que el producto es indiferenciado, ya sea que lo fabrique la empresa 1 o la empresa 2, es decir, nos alejamos del de competencia monopolística, el modelo de Chamberlain que nosotros vimos, donde permitíamos que hubiera diferenciación de producto, y acá vamos a un producto idéntico. Entonces, si el producto es idéntico, hay unicidad de precio, ¿sí? Porque si el producto es exactamente el mismo, el que lo vende un peso más barato, se lleva todas las ventas. Vamos a suponer entonces que este va a ser el esquema de la mayoría de los modelos, si bien se permite la posibilidad de fabricar productos diferenciados y competir en precio y demás, donde de alguna manera te alejas del mercado tal cual y empezás a trabajar haciendo que los otros sean sustitutos, pero con un producto diferenciado del tuyo. ¿Qué tiene en común este modelo de mercado oligopólico o de duopolio en particular? Los que vamos a ver son duopolios con el monopolio. Bueno, que de alguna manera tienen que existir ciertas barreras naturales o legales que impidan la entrada de nuevas empresas, ¿no? Porque si no, si no existe ningún limitante como para que ingresen, no sería necesariamente sostenible una situación donde hay nada más que dos oferentes. Y vamos a estar hablando de oligopolio siempre y cuando el número de empresas que están compitiendo en el mercado es realmente chico, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en monopolio teníamos una situación donde podíamos ver si era o no era un monopolio natural, ¿no? ¿Y qué era lo que decíamos nosotros? Que esto era un monopolio natural si resultaba más eficiente que haya una sola empresa que haya dos, tres o cuatro empresas. Si mirábamos, comparábamos, ¿qué cosa? El costo medio con la demanda, si era más barato, si había subjetividad de costos, si era más barato que hubiera una sola empresa o que hubiera más de una empresa. Así, con la misma lógica que nosotros estamos diciendo, podemos ver acá que aplicamos la misma lógica para saber si esta estructura esta estructura de mercado da para que haya dos o tres empresas en el mercado. Es decir, fíjense miren, por ejemplo, el gráfico está en duopolio natural. La estructura de costos puede ser la misma, y si la demanda fuera más baja, fuera más chica, porque hay menos gente, a lo mejor sería un monopolio. Y a medida que va creciendo la demanda, porque aumenta la población y demás, aún suponiendo que la estructura de costos fuera idéntica, puede llegar a una situación donde se hace un duopolio o donde se hace un mercado donde puede haber tres empresas y demás, ¿no? Fíjense que esto es una situación que se puede llegar a estar dando. Con lo cual, la lógica que tenemos que entender cuando estamos mirando esta dinámica tiene que ver con eso. Y se acuerdan que algo que era importante, sobre todo en la situación donde teníamos un monopolio natural fuerte, teníamos que con una sola empresa los costos iban cayendo, ¿sí? Fíjense que acá, en esta, que está en el panel de la izquierda, que ustedes tienen acá una función de costos medios que tiene un mínimo en este punto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que esta es la función de costos de una empresa y fabrica estas cantidades, nadie va a poder fabricar a un costo menor que el mío, ¿sí? Aún teniendo la misma tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo me compiten? ¿Cómo me ganan? ¿Cómo me sacan? ¿Sí? Obviamente, si nosotros fabricamos esta cantidad y la otra cantidad la fabrica otra empresa idénticamente igual a la mía, hay espacio para dos. La tercera empresa que quiera meterse, si nosotros ya somos los incumbentes,
sacarnos del mercado, venir a competir, les resultará realmente difícil. ¿Sí? ¿Está claro? Piensen ustedes que esta estructura de costos, donde tienen costos medios decrecientes, ¿no? En general, acá lo vemos de esta manera, parece un gráfico y demás, pero a veces lo podemos ver, por ejemplo, como habíamos dicho en algunas utilities, ¿no? Que decíamos, la distribución de agua a nivel domiciliario. Imagínate el nivel de inversión que hay que hacer para tratar de empezar a competir con los que ya están. Sería una cuestión totalmente disparatada, ¿sí? Entonces, por ahí en algunos casos, el de agua potable, yo no creo que vaya a dejar de ser un monopolio natural, ¿no? Una situación de duopolio o oligopolio, pero cuando lo miramos, por ejemplo, en internet domiciliario con fibra, ¿no? O algo por el estilo. Sí, está bien, te pueden llegar 2, 3 empresas, pero tampoco tantas, ¿sí? Porque hay que llegar con el tendido a la puerta de tu casa para que te lo ofrezcan. Si no, no te lo pueden ofrecer, ¿sí? Entonces hay un límite a la cantidad de empresas y demás que pueden llegar a estar operando. ¿Ok? Entonces, el número de empresas que compite Profe, es pequeño. Sí, decime. perdón, una consulta con respecto a otro gráfico. O sea, no importa que se inserte una nueva empresa, el costo y los precios se van a mantener iguales. No, lo que pasa es que, ponele que nosotros estamos, como estaba diciéndote, ¿no? Internet domiciliario, ¿no? Nosotros tenemos, no sé, ¿cuál te gusta? El que llegue a tu casa. No sé, Fivertel, claro. Telecentro. Estás en un lugar súper conectado. ¿Qué puedes tener aparte de esto? Y plan, telefónica. Ya está, no hay más. ¿Qué más? Y si te alejás del centro o te alejás de los lugares que tienen mucha densidad y mucha posibilidad de conectividad, y empieza a bajar, ya no te llegan las 5 que te estoy diciendo, te empiezan a hacer 4, te empiezan a hacer 3, no, y plan ahí no llega, y empieza a achicarse y no es que la tecnología no da, pero los costos de agarrar, e ir y llegar hasta ese lugar no ameritan y hace que no te venga otra empresa a competir, ¿entendés? Sí, sí, gracias. Entonces, cada una de estas empresas, ¿qué hace? Y controlan una gran parte del mercado, tienen todas una participación importante en el mercado y son interdependientes. Son interdependientes, es decir, que lo que hace una le impacta a la otra. ¿Sí? Entonces, los de Telecom, llamado Telecom, Fibertel, ¿no? El nombre que le quieras poner, sienten la competencia de Claro, ¿sí? No es que no se dan cuenta. Y los de Claro sienten la competencia de los demás, ¿no? También, no es que no se dan cuenta. No estamos operando como en competencia perfecta, que tomamos un precio como dado y abastecemos más o menos del mercado y suponemos que no cambia, ¿sí? Ni siquiera estamos como en competencia monopolística donde imaginamos una diferenciación de productos relativamente grande y entonces podemos trabajar de manera más independiente. Acá es un mercado mucho más interdependiente, mucho más competitivo entre esas empresas, ¿no? El impacto llega a ser más grande, pero no hay infinitos. Entonces lo que tenemos que tratar de ver es, che, ¿cómo pueden llegar a reaccionar? Y acá nos damos cuenta de que no hay una única solución, ¿sí? Las soluciones van a depender del comportamiento que cada una de las empresas tenga y ese comportamiento va a depender, puede ser en algunos casos de la estructura de costos o de la estructura de mercado, de cómo es la demanda, puede ser, pero también puede ser una simple personalidad del líder, de los accionistas, de los gerentes clave, ¿sí? Que pueden ser más proclives a acuerdos o menos proclives a acuerdos, ¿sí? Y los marcos normativos tienen que permitir o no esta cooperación entre las partes, ¿no? Y a lo mejor pueden estar cooperando entre ellos o a lo mejor pueden estar compitiendo de alguna manera. Vamos a ver diferentes modelos. Uno de los modelos que vemos es este, es el modelo de Sweezy o modelo de demanda quebrada o modelo de demanda apuntada, depende del modelo del libro que utilicen. Acá lo que nosotros vemos es obviamente una función de demanda que tiene un comportamiento de este lado. Fíjense que este es el punto de equilibrio. Y si miro para reducciones en el nivel de producción, reducciones en el nivel de producción, para cantidades más chicas que las cantidades que está produciendo hoy, esta función de demanda tiene esta pendiente. Y como tiene esta función de demanda, nosotros podemos calcular a partir de ahí el ingreso marginal, ¿no? Viste que las funciones de demanda lineales, como esta que estoy poniendo acá,
partían del mismo punto y el ingreso marginal tiene el doble de pendiente que la curva de demanda. Y acá tenés el ingreso marginal de la función de demanda. ¿Esto qué supone? Y supone que si nosotros decidimos achicar las cantidades vendidas, este va a ser el comportamiento de la demanda, es decir, voy a bajar cierta cantidad de ventas y este va a ser el precio que la gente va a estar dispuesta a pagar. Para hacer eso yo tengo que suponer un comportamiento de la competencia. Y en general vemos que esto que está acá, para cuando nosotros reducimos las cantidades, no es simétrico que si nosotros decidimos aumentar las cantidades. ¿Qué significa esto? Significa que si vos decidís aumentar las cantidades vendidas, la demanda va a parecer mucho más inelástica. ¿Por qué? Porque el competidor en general no le gusta que vos le vayas a buscar los clientes, que le vayas a competir con los clientes. Vos tratas de vender más y entrarle en el mercado que él está. Con lo cual, es probable que si vos decidís aumentar las cantidades vendidas, él también reaccione tratando de mejorar su cantidad ofrecida y de competir más duramente. En cambio, si nosotros decidimos abastecer de menos el mercado, achicar las cantidades vendidas, el otro se queda con las ventas y se beneficia de que hay menos cantidades en el mercado. Recordemos que el producto acá es homogéneo, es el mismo producto, simplemente que lo abastecen dos empresas, ¿sí? Pero no es que percibimos una diferencia de calidad de servicio de conectividad muy diferente. Es un commodity, es conexión con cierta cantidad de banda de ancha, ¿sí? Con cierta latencia, ¿sí? Entonces, para este lado tiene una reacción por parte de las empresas que están compitiendo conmigo, o las empresas, y para este lado tiene otra. Si yo aumento las cantidades, los demás también aumentan las cantidades. Si yo disminuyo las cantidades, los demás no me siguen en ese comportamiento. Y por ende la demanda acá es más elástica, mientras que para la derecha, para el incremento, es más inelástica. ¿Sí? Me cuesta más vender más y tengo que hacer ofertas de precio más fuertes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, como esta tiene esta pendiente, el ingreso marginal sería, fíjense, si yo hiciera la proyección de esto, ¿no? Si yo proyecto esto para acá arriba, desde este punto nosotros tendríamos que estar generando el ingreso marginal. ¿Ven? Y da por ahí. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, hay una continuidad en la función de demanda. La función de demanda es continua, pero no es derivable en ese punto, tiene un salto. ¿Sí? Tiene un salto. La de ingreso marginal viene para un lado y después tiene un salto para este otro lado. Y la otra tiene un cambio de pendiente. Continúa, pero tiene un cambio de pendiente. ¿Por qué? Porque hay un cambio de conducta. Lo que estamos viendo es que hay comportamiento diferente de los competidores para un lado que para el otro. ¿Y eso qué consecuencias trae? Y eso trae las siguientes consecuencias. Si yo tengo el costo marginal 1 y por algún motivo me bajan los costos, en todos los modelos que nosotros trabajábamos hasta ahora, si bajan los costos, inmediatamente vos algo aumentás la producción. ¿Sí? Acá no aumentás la producción, te quedas donde estás. ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando aumentás tenés que enfrentar la competencia del otro lado. Sí, si te aumentan un poco los costos, y también te quedás donde estás. Si pasás de costo marginal 2 a costo marginal 1, también te quedabas. Hay un cierto segmento, un cierto movimiento que para vos ganar mercado o perder mercado no es lo mismo, entonces tendés a quedarte más en donde estás. Y pequeñas variaciones en los costos marginales no implican cambios en la oferta en el mercado ni en los precios de venta. ¿Está claro? Obviamente, si suben mucho los costos, vamos a aumentar la necesidad de achicar las cantidades vendidas y de corrernos hacia la izquierda. Si los costos bajan mucho, vamos a ir a competir al mercado. Pero tienen que moverse bastante la función de costos marginales. ¿Ok? Otro modelo, el modelo este se llama modelo de empresa dominante. Tenemos un mercado donde hay una empresa grande que domina bastante el mercado y las demás empresas son chicas respecto de esta empresa y del mercado en general. Sí, pero no habíamos dicho de que eran pocas y por ende todas eran significativas. Sí. Un ejemplo de esto vendría a ser, por ejemplo, el mercado de los combustibles líquidos para consumidores finales, ¿no? Nafta, estaciones de servicio. ¿Hay alguna empresa dominante acá en la Argentina?
YPF. YPF tiene más del 50% del mercado de retail. ¿Sí? Che, pero hay otras. Sí, ¿cuáles son las otras? La Action, Shell, ¿hay alguna otra? Hay alguna otra más chiquita, esta Puma, pero son más chiquitas. Y la verdad es que si alguna de estas empresas, ya sea las chiquitas, ya sea Shell y demás, si quieren agarrar y cobrarte, subir el precio respecto a ponerle que ahora estamos en equilibrio en el mercado. Ellos deciden subir el precio y YPF no se mueve. ¿Qué pasa? No le venden a nadie, la gente enseguida pierden rápidamente el mercado. ¿Sí? Ponele que hacen lo contrario, ponele que ellos agarran y dijeran, no, yo voy a vender más barato que YPF. El problema que van a tener es, si YPF no se mueve, es que no van a poder abastecer la demanda, porque no tienen refinería como para abastecer. No tienen esa capacidad, tienen una capacidad para moverse en un pedacito. No pueden, porque son importantes, pero no son para tanto. Están en el 12% del mercado, una cosa por el estilo, 15% del mercado. No tienen el peso como para poder moverlo. Entonces, hay un jugador, la empresa dominante, que determina primero cuál es el nivel de producción, a partir de ahí fija sus cantidades, determina el precio y dado ese precio los demás se mueven. Por eso que ustedes ven que cuando se mueve una de las empresas petroleras, en particular en general, cuando se mueve YPF, las demás se acomodan a ese aumento o a esa baja. ¿Sí? Y ninguna se puede ir demasiado de ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Mirá, ¿ven el gráfico que está a la izquierda? Acá lo que tenés es esto y decimos, mirá, cantidad que tenemos y ¿qué hace la empresa extra? Dice, mira, dado lo que pueden vender los demás, la diferencia la abastece la empresa grande, ahí determina una función de demanda, ¿sí? Y a partir de ahí construimos la demanda que resulta relevante para la empresa dominante, que es esta que está acá. Esta es la demanda de la empresa dominante, que está marcada acá. Esa demanda generará un ingreso marginal. Con ese ingreso marginal contra el costo marginal obtenemos el óptimo. Una vez que determinamos el nivel de producción óptimo, queda el precio. Una vez que queda el precio, con ese precio, las empresas que están en el mercado, que son otros jugadores, tienen que abastecer ese pedazo adicional. ¿Ok? No tienen margen como para poder hacer otra cosa. Entonces acá, ¿cómo se terminan determinando los precios en este mercado oligopólico? A partir de la decisión y el comportamiento de la empresa dominante y las demás se tienen que acomodar. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a ver estos otros modelos de oligopolio, que son los típicos modelos de oligopolio que nosotros vamos a ver en la parte práctica y que ustedes van a tener en la resolución. Vamos a partir con el modelo de Austin-Cournot. Es un modelo bastante simple. Este modelo lo que supone es que hay dos empresas que proveen un bien homogéneo en el mercado y cada una de las empresas va a decidir de manera independiente su nivel óptimo de producción y va a mirar cuánto está fabricando la otra empresa antes de decidir cuánto fabrican ellos, ¿sí? Entonces vamos a, justamente, mirando lo que hace la otra empresa, determino lo que yo quiero fabricar de manera óptima. Entonces por eso vamos a construir estas curvas de reacción, ¿sí? A partir del nivel de producción del otro, yo determino mi nivel óptimo, ¿sí? ¿Está claro? Obviamente, yo supongo que el otro está fabricando lo mismo que ayer. Si después que nosotros decidimos el nivel de producción, el otro ve que él había supuesto un nivel de producción diferente del que yo fabriqué, no va a haber equilibrio. El otro también va a cambiar su nivel de producción. Y se van a ir moviendo los niveles de producción hasta que lleguen a un equilibrio. ¿Dónde voy a tener un equilibrio yo en este modelo? Voy a tener un equilibrio cuando no hay incentivos a que ninguno de los jugadores cambie su nivel de producción. Y eso va a suceder cuando se cruzan las dos funciones de reacción, es decir, cuando cada una de las empresas hace una correcta estimación de lo que va a hacer la otra. ¿Está? Entonces, yo estimé que el otro iba a fabricar 100 unidades, entonces determiné un nivel de óptimo de producción de 140, y el otro estimó de que yo iba a fabricar 140, entonces determinó su cantidad óptima y era 100. Cuando los dos vemos cumplidos nuestros programas, nuestros proyectos, nuestra planificación de ventas,
efectivamente se da lo que nosotros entendíamos, ahí no vamos a tener incentivos a cambiar lo que estamos haciendo. Nos arrepentimos de lo que decidimos. ¿Ok? Fíjense que yo voy a agarrar y voy a suponer esto de manera bastante sencilla. Acá tenemos la función de reacción de la empresa 1 y tenemos la función de reacción de la empresa 2. En este eje yo tengo el nivel de producción de la empresa 1 y en este yo tengo el nivel de producción de la empresa 2. Entonces decimos, mira, si yo soy la empresa 1, ¿sí? Y la empresa 2 fabrica 0, yo como empresa 1 voy a fabricar este nivel de producción que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 50 unidades. Ese nivel de producción de 50 unidades es, la empresa 1 supone que está sola en el mercado, que la otra no fabrica nada. Entonces, si él supone que está solo en el mercado, ¿qué cantidades va a fabricar? Las cantidades de monopolio. ¿Está claro? ¿Sí? Las cantidades de monopolio. Cuando esta empresa fabrica las cantidades de monopolio, a lo mejor la otra empresa mira eso y entiende que es conveniente meterse en el mercado. Entonces el otro dice, mira, cuando Q1 es igual a 50, me pongo acá, yo voy a fabricar esto. Ok, fabrica esto. Entonces la empresa 1 mira y dice, che, la empresa 2 está fabricando esto. Entonces determino mi nivel óptimo de producción y lo determino acá. Entonces la empresa 2 dice, ah, che, la empresa 1 ahora está vendiendo menos que antes. Porque antes vendía las cantidades 50, pues estaba solo en el mercado. Ahora que me vio, hay competencia, hay una parte del mercado que la estoy abasteciendo yo, él tiene que ajustarse porque hay otra panadería en el barrio. ¿Ok? Bien, listo. Entonces él bajó el nivel de producción. Cuando él baja el nivel de producción, el otro dice, ah, fíjate, yo había decidido este nivel de producción cuando el otro vendía 50, ahora no fabrica 50, fabrica menos de 50. Entonces mueve de nuevo para acá. Entonces el otro vuelve a cambiar el plan y mueve para acá, hasta que llega a dónde? A este punto que está acá, que es el equilibrio de curva, donde se cruzan las dos funciones de reacción. ¿Entienden? Fíjense que estas funciones de reacción no implica que las dos empresas fabrican lo mismo, sino que se cruzan, significa que lo que yo estimaba que el otro iba a hacer es efectivamente lo que el otro hace. ¿Ok? Modelo Stackelberg. Sí, dice Stackelberg. Vamos a mirar lo que está pasando y nos vamos a dar cuenta de que si los dos empresarios se comportan como dice el modelo de Cournot, la verdad es que uno de los dos se podría dar cuenta de esto. ¿Qué significa se podría dar cuenta de esto? Se podría dar cuenta de que la otra empresa decide su nivel de producción en función de lo que yo decido, ¿sí o no? Con lo cual, cuando yo decido mi producción y también la del otro, ¿sí o no? Porque el otro fabrica en función de lo mismo. Entonces yo podría agarrar y tratar de sacar provecho de eso y tratar de liderar en este mercado. ¿Qué significa? Como el que se da cuenta de esto, busca liderar el mercado, sabe que el otro lo va a seguir con su función de reacción, entonces va a buscar cuál es el nivel óptimo de producción que yo puedo tener, sabiendo que el otro va a reaccionar en función de lo que yo decida hacer. Y trata de hacer qué cosa, lo mismo que hacemos siempre, maximizar los beneficios. El otro también maximizaba los beneficios. Pero ahora, como yo me doy cuenta de que la producción del otro no es independiente de la mía, sino que es una función de reacción de mi función de producción, yo voy a agarrar y voy a definir mi nivel óptimo de producción, sabiendo estratégicamente que el otro va a responder de cierta manera. Obviamente, si yo hago esto, voy a obtener ¿qué cosa? ¿Iguales beneficios que antes o voy a tratar de obtener mayores beneficios que antes? Mayores. Bien. ¿Y yo soy más vivo que el otro? El otro también se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí no se me plantean nada más que estos dos escenarios. ¿Cuáles son los dos escenarios? El modelo de Cournot o el modelo de Stackelberg, donde uno es líder y otro es seguidor. Sino que en realidad lo que nosotros tenemos son 4 resultados posibles. Es decir, un resultado donde los dos actúan con su función de reacción, es decir, que los dos son seguidores, es decir, el modelo de Cournot. Un modelo donde la empresa 1 quiere ser líder y la empresa 2 quiere ser seguidora. Una solución donde la empresa 2 quiere ser líder y la empresa 1 quiere ser seguidora, o una situación donde las dos tratan de liderar. ¿Ok?
Si los dos actúan como seguidores, en el modelo de Stackelberg, con la lógica de los dos quieren ser seguidores, vamos a llegar al resultado de Cournot. El resultado es el mismo. Es decir, el modelo de Cournot nos brinda una de las 4 soluciones posibles siguiendo la lógica del Stackelberg. Después tenemos el equilibrio donde la empresa 1 quiere ser líder y la 2 seguidora, o al revés. Y acá puede pasar, ¿sí?, de que haya empresas que enfrenten una situación donde una lidera y la otra actúa como seguidora, y que efectivamente suceda de esa forma. ¿Les ocurre a ustedes algún mercado que ustedes medianamente puedan agarrar y referir donde haya una que actúa de líder y una que actúa de seguidora, en un mercado duopólico o principalmente duopólico? Seguro Coca-Cola y Pepsi, ¿o no? Coca-Cola y Pepsi, decís, ¿no? Coca-Cola y Pepsi, decís, che, ¿quién es el que lidera? Coca-Cola. Coca-Cola mueve primero, y a partir de la decisión que toma Coca-Cola, Pepsi se acomoda. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, actúa Coca-Cola de líder y Pepsi de seguidor. Alternativamente podría pasar de que Pepsi quiera cambiar esa actitud y quiera liderar el mercado, ¿sí? Y que actúe de alguna manera desafiando. Durante un tiempo van a tratar de liderar los dos y habrá una guerra entre ambas, ¿sí? Y de hecho en la práctica ha sucedido. Yo creo que ustedes no vivieron ningún intento de Pepsi de levantarse en la práctica, pero hicieron diferentes momentos, campañas y demás. Hubo alguna que era relativamente conocida y famosa, hicieron desafío Pepsi era. Entonces hacían, en la calle, ponían un stand, ¿no? Y te hacían a vos elegir cuál te gustaba más. Y te ponían 2 vasos, en una te servían Coca, en el otro Pepsi, vos no sabías cuál era cuál, ¿no? Tapaban las 2 botellas y te servían, tucu, tucu. ¿Cuál te gustó más? Y entonces, vos después te fijabas, si habías elegido que te gustaba más la de Coca o la de Pepsi, ¿sí? Y en realidad, en un montón de casos seguía ganando Coca-Cola porque la gente elegía mayoritariamente en la Argentina Coca-Cola porque estaban muy acostumbrados y demás, pero los porcentajes eran mucho más proclives a Pepsi de lo que eran efectivamente en el mercado. Hacían ese desafío y esto lo hicieron en un montón de, de mercados. De hecho, hubo juicios de que si pueden o no pueden ir más. Comercialmente agarran y habían descubierto de que a cierta temperatura vos tenías que estar bien frío y demás, y había un comportamiento que era óptimo para el programa de ellos. Y bueno, trataban de alguna manera desafiar, pero duraba un rato. Duraba un rato. Después, ¿qué pasó? Perdió. Y fueron de nuevo a la misma situación. Lo mismo tiene comportamientos de ese estilo en el mercado de cervezas, lo mismo tiene en el mercado de cigarrillos, ¿no? Por ejemplo, que no sé, compras a que Sprite y se personal, así, eso está bien. Es una estrategia de marcas en ciertas cosas y de productos, pero algo lo podés mirar en todas, pero la que más pesa es Coca. Claro, pero que por ejemplo Coca es el dueño de Sprite y que es lo que nos interesa de Pepsi, digo, Sí. ahí, no sé, Pepsi espera o especula viendo si le funciona a Coca lo que sacó y ahí capaz lo copia y sigue con eso y ve en qué cantidad puede vender eso, ahí estaría siguiéndolo o es más. No, es que a lo que voy es que no pueden mover no pueden vender más que lo que le da el espacio el otro y no pueden hacer un precio diferente de lo que está definiendo el otro. No se pueden mover. No tienen peso. Tienen que actuar de seguidores. Vos decís, no, bueno, pero podrían eventualmente hacer eso. Bueno, pero en general, cuando entran en intentar liderar los dos, el que estaba dominando, el que estaba liderando el mercado, no tiene incentivos a cambiar su conducta, y el otro entra en pérdidas durante un montón de tiempo. La verdad que, salvo que obtenga un resultado muy positivo, es demasiado difícil que eso termine dándose vuelta. Pero si los dos quisieran liderar, los dos están suponiendo que el otro va a actuar de seguidor. Y ese equilibrio no es un equilibrio, porque no se está dando el plan ese que vos estás diciendo. En cambio, el de líder-seguidor sí es un equilibrio, porque uno quiere liderar, el otro quiere seguirlo y efectivamente termina pasando de esa manera. Ahora, cuando los dos quieren liderar, se conoce como el desequilibrio de Stackelberg. Los dos quieren producir esas cantidades, las cantidades van a ser mayores
en el total del mercado que las que vos hayas estimado, y en realidad entonces el precio de venta va a estar por debajo y va a ser un resultado mucho peor del que vos tenías previsto. Por eso se habla del desequilibrio de mercado. ¿Ok? ¿Estamos? Estos son los 4 resultados posibles. Otra solución que nosotros podríamos tener es la de colusión. ¿A qué nos referimos con colusión? Cuando nos ponemos de acuerdo. Cuando la empresa número 1 se pone de acuerdo con la empresa número 2, que se pone de acuerdo con la empresa número 3, y actúan de manera cartelizada, ¿sí? De manera coordinada entre ellos. Esta colusión, esta cartelización puede ser formal, puede ser tácita, puede ser acordada de verdad, o puede ser simplemente que uno actúa de una manera y el otro actúa de otra manera, como si estuvieran de acuerdo y simplemente se respetan el acuerdo, que es un acuerdo en realidad no escrito, porque en general están penadas por la ley las prácticas colusivas, la práctica de reparto de mercado, ¿sí? En general están prohibidas, ¿sí? Pero han sucedido en más de una oportunidad. Por ejemplo, ahí estábamos hablando en su momento el tema de la provisión de Internet y demás, y hablamos de Fiverr y demás, eso, el antecesor, el abuelo, era la televisión por cable, ¿sí? La televisión por cable llegaba por cable. Cuando empezó acá en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, empezó en zona norte, ¿no? Y había 2 compañías, una se llamaba Cablevisión y la otra se llamaba BCC. Y eran 2 compañías, entre comillas, que competían. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad nunca se pisaban en la práctica. O sea, en la manzana que había cableado uno, la otra no iba, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Estamos recién empezando, tenemos toda la ciudad. ¿Para qué vamos a competir? Poner el cable por acá, esta manzana es tuya y la otra es mía. Vamos uno por un lado, otro vamos por el otro. No competían entre sí, ¿sí? Y se transformaban de alguna manera en una colusión tácita, porque no es que había firmado un contrato ni nada por el estilo, pero se respetaban en la práctica ese reparto tácito de mercado. Después, una vez que ya medianamente se había cubierto el área, llegó otro actor, llegó Multicanal, empezaron a competir entre sí, se fueron fusionando y demás, y después finalmente se fueron comprando y consolidando, y terminó habiendo, entre comillas, una grande que fue Multicanal, era del Grupo Clarín. Multicanal compra en su momento a BCC, que era la otra compañía, creo que sí, que fue de esa manera. No sé si que Multicanal a BCC y después se fusionan con Cablevisión, o Cablevisión se lleva a BCC y después se fusionan, ya no me acuerdo, pero terminan todos en un solo bloque consolidado. Se fue permitiendo de alguna manera esta consolidación. Y ahí alguien me puede decir, che, pero no habíamos visto en la clase de monopolio de que a veces está prohibido esto y lo prohíben los gobiernos. Sí, efectivamente hubo un caso en defensa de la competencia para saber si se autorizaba o no se autorizaba la fusión de Cablevisión con Multicanal. Y después de varios meses y demás, finalmente se autorizó esa fusión. La explicación, hubo cuestionamientos, hubo un montón de cosas, pero la explicación decía, mirá, lo que pasa es que esto está convergiendo. Hoy vos lo estás viendo como que es televisión por cable, pero el tema no es la televisión por cable. Acá lo que vos estás teniendo es en realidad la infraestructura para competir por datos. Y lo que va a mandar es Internet. Y entonces este mercado va a competir la televisión por cable con las telefónicas, ¿sí? Entonces van a estar compitiendo Cablevisión Multicanal fusionado con Telecom, con Telefónica, con los otros proveedores de Internet que están desarrollándose y demás. Entonces, al final del día, y estaba generándose también, había Metrotel, estaba Telecentro, había otros actores. Entonces, al final del día, no es que va a haber un monopolio, ¿sí? Y además venía también el tema de la televisión digital y demás. Entonces decía, mirá, no es que va a ser la única manera que vos tengas de ver televisión en tu casa. Entonces sí va a haber competencia. Tardó después en aplicarse la legislación, pero esa fue la explicación de por qué se autorizó de alguna manera esto. Se consolidó porque empezaron a competir en otro. Sí, terminó cambiando el modelo de negocio.
¿Ok? Colusión, entonces, ¿qué hacen? Actúan como una sola. Maximizan el beneficio ¿de quién? De la industria. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el beneficio de empresa 1, hacemos el beneficio de empresa 2 y maximizamos el beneficio conjunto, el beneficio de la industria. Actuamos como si fuéramos un monopolio con 2 plantas. ¿Ok? Vamos a tener empresa 1, empresa 2, la vamos a maximizar. ¿El tema del cártel le suena de algún otro lado? ¿La utilización en alguna otra, en alguna actividad? El cártel de narco, ¿no? ¿Y qué hace un cártel de narco? ¿Qué busca actuar? ¿Qué busca hacer de alguna manera? ¿Deja que haya libre competencia dentro de su territorio de cualquier emprendedor que quiera andar vendiendo droga? No, no. No, no. Vamos a actuar de alguna manera coordinados por mí, ¿no? Y de alguna manera actúa monopolizando esto. Deja que varios, no es que hay un único distribuidor, hay varios distribuidores, ¿no? Pero actúan de manera coordinada. ¿Por quién? Por el organizador del cártel, ¿no? ¿Está claro? Y tiene una cierta lógica, ¿sí? Comportamiento de ese estilo. No estoy diciendo que sea legal, digo lo que pasa. ¿Significa que un cártel es un monopolio en todos los lugares? No, fíjense que están muchas veces asociados a un nombre en un lugar. Y es en ese lugar a donde efectivamente logran control real del territorio y actúan de esa manera como si en ese lugar estuvieran existiendo, ¿no? Tiene cierta lógica. A nivel internacional, en otra industria, en la industria del petróleo, también estaba la OPEP, fue la primera cartelización de alguna manera de los principales productores, de los países productores de petróleo, que agarran y de alguna manera coordinan sus decisiones de producción tratando de hacer qué cosa, el beneficio de su propio sector. Fíjense que tanto en la parte ilegal como es la parte de narco, como en la parte internacional de los productores de petróleo, donde encima muchos son estados petroleros, la Arabia Saudita, etcétera, 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 que ellos no van a impedir su propio comportamiento cartelizado, no hay manera de evitarlo legalmente, ¿no? Funcionan y demás. En general, en los países las cartelizaciones no son bien vistas y no son permitidas. Y en muchos casos están penadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos estás colusionado, por ahí después nosotros decimos, mira, vamos a actuar de la manera tal de maximizar los beneficios conjuntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar como si fuéramos un monopolista. De alguna manera, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a vender un poco menos cantidades para que el precio sea un poco más alto, ¿no? Que es lo que hace el monopolio. Chica un poco las cantidades, vende el precio un poco más alto y maximiza el beneficio de la industria. Bien, y a lo mejor yo podría agarrar y decirte a vos que voy a cumplir eso y después incumplo el acuerdo, ¿sí? Esto pasa, hay discusiones. En los países petroleros pasaba también de que agarraban y se ponían de acuerdo en una cota de producción y después había un país que en negro agarraba y vendía producción por afuera. Obviamente hay de alguna manera mecanismos como para tratar de evitarlo, pero es cierto de que existen a veces los incentivos para romper los acuerdos. Y en otros casos pueden ser que haya acuerdos tácitos y que se cumplan igual. ¿Qué puede pasar? Y mirá, vos podrías agarrar y resolver esto de alguna manera, digamos. Si empieza a haber muchas discusiones, a lo mejor lo que podría hacer es se podrían fusionar las empresas. ¿Sí? Se fusionan las empresas y ya se acabó la discusión. O una la compra a la otra, o lo que sea. ¿Ok? Modelo de Bertrand. Es otro modelo. En este otro modelo lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a suponer que va a cambiar la variable con la cual vamos a trabajar. Hasta ahora todos los modelos que estuvimos viendo suponían que nosotros determinábamos el nivel óptimo de producción. Y a partir de ese nivel óptimo de producción quedaba un precio de venta. Cuando nosotros estamos en competencia perfecta, es lógico porque nosotros no podemos influir en el precio. Cuando nosotros somos un monopolio, no sé si es lógico o no es lógico, pero es indiferente, pues yo elijo cantidades y queda un precio, o elijo un precio y me quedan las cantidades. Ahora, cuando yo estoy en un duopolio, ya no es tan así. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos competir por precio, mover el precio en lugar de mover la decisión de cantidades vendidas, ¿sí? Y este modelo, el modelo de Bertrand, dice, ¿qué pasaría si las empresas que venden un producto homogéneo aplicaran una estrategia de precio diferente? ¿Y qué es lo que pasa? Si vos tenés un precio diferente, ¿a cuál le compra el mercado? Al que vende más barato. Entonces, yo tengo que el producto es el mismo, ¿no? Y acá vamos a tener esto.
Y ponerle que esta función roja que está acá es la de costo marginal. La solución competitiva sería esta que está acá, el punto rojo. La situación esta que está acá es la de monopolio, ¿no? La de monopolio o de cártel, ¿sí? Esta que está acá es la de Cournot. Stackelberg produce un poco más. ¿Por qué? Porque hay uno que lidera, decide producir un poco más y el otro se acomoda a esa realidad. El que es líder gana un poco más y en el mercado termina habiendo más cantidades. Entonces el precio de venta al final del día es más bajo, porque hay más unidades vendidas. Ahora Bertrand dice, mirá, si nosotros vamos a competir por precio, ¿hasta dónde estarías dispuesto a bajar el precio? Y mirá, si esta es la estructura de costos marginales, yo, mientras el precio esté por arriba del costo marginal, voy a estar dispuesto a bajarlo. Y cuando yo hago eso, me llevo todas las ventas. Entonces, ¿qué hace el otro? Hace lo mismo. Y cuando hace lo mismo, se lleva todas las ventas. Y ahí entonces yo vuelvo a bajar el precio. ¿Y hasta dónde lo vamos a bajar? Hasta que el costo marginal se iguale al precio. Entonces, si nosotros tuviéramos dos empresas, solamente dos empresas en el mercado, pero que decidieran competir, no por poniendo cantidades en el mercado, sino competir de verdad por precio, al final del día, este mercado disputado entre estos los va a llevar ¿a dónde? Al mismo resultado que nosotros tendríamos en competencia perfecta. Y fíjense que yo estoy acá dando 4 soluciones diferentes con la misma estructura de costos. En una, tengo la de Bertrand, que llega al mismo lugar que tendríamos si estuviéramos en situación de simulación de competencia perfecta, la solución cuasi competitiva. En este otro que está acá es el caso extremo contrario, el tema de cartelización y demás. ¿Y cómo es que llegamos a cartelizarnos? Nos pusimos de acuerdo y después cumplimos el acuerdo. Ahora, si yo venía cumpliendo el acuerdo y vos me traicionaras, ¿yo voy a tener incentivo de quedarme cumpliendo el acuerdo? No. Entonces, a lo mejor ese acuerdo inicial puede llegar a romperse y después vayamos a una situación de competencia. Ah, bueno, entonces me voy a ver atrás, te bajo los precios, esto, lo otro, y llego hasta acá. Fíjese que depende mucho de qué cosa, de las personas. ¿Sí? También vimos de que sí, que puede haber una cuestión financiera que haga que una empresa pueda bancarse en una pérdida y entonces puede entrar y competir en el mercado y otra no. Pero si vos tenés dos empresas y una es de un grupo empresarial muy grande, a lo mejor ese se puede bancar durante un año, 2 años una pérdida y te puede correr en el mercado. Entonces a lo mejor la empresa más chica tiene que transformarse en seguidora porque no puede competir. Puede ser. Y acá vamos a tener entonces situaciones en mercados que se comportan como monopolio, con colusión, otras que actúan como mercados de Cournot, otras que actúan como Stackelberg, u otras que actúan como mercados competitivos siguiendo el modelo de Bertrand. ¿Está claro? Esto es lo que en la práctica nosotros vamos a encontrar. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Voy a compartir? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a la práctica. ¿Sí? Qué buena pregunta, no tengo. ¿Es acá? Ejercicio, costos, trabajo, Leopoldo. ¿Bien? Ah, perfecto. Puedo hacer la que se viene, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un par de ejercicios, uno de Cournot y uno de Stackelberg. Estos son ejercicios que están en la guía aparte, que después lo van a mirar. Pero vamos a ir justamente a la parte práctica, ¿no? La parte conceptual del modelo ya la vimos, creo que se entiende bien. Ahora vamos a ponerle números a esto, a ver en la práctica cómo se resuelve. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar del modelo de Cournot, porque vimos de que el modelo de Stackelberg, ¿qué era?
era a partir de las funciones de reacción, después tratar de sacar provecho de eso. ¿Sí? Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es resolver el de Cournot. Y después vamos a partir de eso, ver cuáles serían las soluciones si nosotros tuviéramos la posibilidad de actuar de acuerdo al modelo de Stacker. Acá fíjense que haya dos empresas pueden tener la misma estructura de costos o pueden tener costos diferentes. Nadie me obliga a tener la misma tecnología en la empresa 1 que en la empresa 2. Reforzando eso, acá tenemos dos funciones de costos diferentes. ¿Sí? Nosotros podríamos tener dos funciones de costos iguales, y si tuviéramos dos funciones de costos iguales, la producción de la empresa 1 y la empresa 2 va a terminar siendo igual. ¿Sí? Ahora, en este caso tenemos dos funciones de costos diferentes y hay un único mercado. Recuerden que acá en estos modelos estamos produciendo un producto homogéneo y nosotros como clientes nos da exactamente lo mismo comprar el pan en la panadería de Juan o en la panadería de María. Son iguales, ¿sí? El producto es homogéneo. Pero tienen estructuras de costos diferentes. La función de demanda, entonces, acá la tienen, va a estar definida como 1200 menos 6 por Q total. Y Q total es Q1 más Q2. ¿Por qué? Porque no nos importa como cliente si lo fabricó la empresa 1 o lo fabricó la empresa 2. ¿Ok? Me piden, punto A, aplicando la solución de Cournot, los valores de equilibrio, el nivel de cantidades de producción de la empresa 1 y de la empresa 2, el precio, la cantidad y beneficio de cada empresa. Determina la función de reacción de ambos duopolistas. Después me va a decir, se pide que aplicando la solución de Stacker, donde el duopolista número 1 actúa como líder y el duopolista número 2 actúa como seguidor, determine los valores de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos, como con todos los modelos, como hemos hecho desde el principio que vimos funciones de beneficios, ponemos la función de beneficio de la empresa y vemos qué es lo que resulta más conveniente. La función de beneficios de la empresa número 1, ¿qué va a ser? El precio, que va a depender de Q total, por lo que él vende. El precio por las cantidades. El ingreso 1 es P por Q. P, que depende de Q total, y Q, que vendió él. El ingreso 1 es P, que depende de Q total, multiplicado por Q1, que es lo que él vendió. Menos el costo de producir Q1. ¿Cuántas variables hay acá? Dos. La variable Q1 y la variable Q2. Ponemos los números. 1200 menos 6Q total era la función de demanda. Lo multiplicamos por Q1 menos 6Q1 cuadrado. Che, ¿Q total qué es? Y Q total es Q1 más Q2. Bueno, entonces vamos a aplicar la lógica esa y lo vamos a hacer distributivo. 1200 por Q1 lo escribimos acá, 1200 por Q1. ¿Ok? Y después decía menos 6Q total. 6Q total podríamos agarrar y decir es menos 6Q1 por Q1. Entonces me queda menos 6Q1 cuadrado. O menos 6Q2 que lo multiplico por Q1. ¿Ok? Entonces pongo este Q total lo reemplacé por Q1 más Q2 y me queda menos 6Q1 cuadrado menos 6Q1 Q2. ¿Ok? Y después tengo esto que es la función de costos. Lo pongo tal cual, menos 6Q1 al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que ya escribimos la función de beneficio de la empresa 1. Estamos en condiciones de empezar a resolver esto. Y nosotros vamos a tomar la decisión como empresa número 1. Y como empresa número 1, lo que nosotros podemos decidir, ¿qué es? Lo que fabricamos nosotros. Lo que fabrica el otro lo decide el otro, no lo decido yo. Entonces yo hago la derivada de esta función de beneficios respecto a qué variable, Q1. Bien. La derivada de esta función de beneficios respecto de Q1, ¿cuánto es? 1200 por Q1. La derivada, 1200. Menos 6Q1 cuadrado. La derivada, menos 12Q1. ¿Sí? Esto que está acá, la derivada, menos 12Q1. Menos 6Q1 Q2. La derivada, y Q1 está multiplicando al 6 y está multiplicando a Q2. Y en este modelo, en Cournot, nosotros suponemos que lo que nosotros decidimos es independiente de lo que decide el otro. Con lo cual Q2 es como si dijera 6, como si dijera 27, como si dijera 38, es el nivel de producción que el otro decidió, que en esta instancia yo lo supongo independiente de lo que yo decido.
Con lo cual, Q2 es una variable independiente. Cuando hago la derivada, menos 6Q2. Y esto que dice acá, dice menos 6Q1 cuadrado, la derivada, menos 12Q1. Fíjense que acá les queda escrita esta función, que es la función de beneficios de la empresa 1 derivada respecto de Q1, es decir, el beneficio marginal de la empresa 1. Y le queda todo expresado en términos de Q1 y de Q2. Bueno, juntamos todo esto, menos 12Q1 y menos 12Q1, los junto, me quedan menos 24Q1, y me queda 1200 menos 24Q1 menos 6Q2, igual a 0. ¿Qué hacemos? Yo soy la empresa 1. Entonces lo que voy a hacer es voy a buscar la función de reacción de la empresa 1. Es decir, voy a tratar de tener una función de la empresa 1 donde voy a determinar mis cantidades óptimas a partir del dato observado del nivel de producción de la empresa 2. ¿Qué hago entonces? Despejo Q1. ¿Cómo despejo Q1? Agarro el menos 24 y lo paso sumando para allá. Y después agarro el 24 y lo paso dividiendo. 1200 sobre 24, 50. 6Q2 dividido 24 menos 0,25 Q2. Esta es la función de reacción de la empresa número 1. Si la empresa número 2 decidiera fabricar 0, nuestro nivel óptimo de producción será 5 eso. ¿Ok? ¿Está claro? Empresa 2. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos para la empresa 1, pero para la empresa 2. Armamos la función de beneficio de la empresa 2. ¿Qué hacemos? El ingreso 2 menos el costo 2. El ingreso 2 es P por Q. P por Q2. P depende de Q1 y de Q2. Entonces ponemos beneficio 2 es igual a 1200 menos 6Q total por Q2. Menos la función de costo 2. Y la función de costo 2 en este caso era menos 60Q2. Brillante, anotamos eso. Y una vez que hacemos eso, hacemos la distributiva igual que hicimos la vez pasada. 1200 por Q2, 1200 Q2. Menos 6Q1 por Q2, menos 6Q1 por Q2, menos 6Q2 por Q2, me queda menos 6Q2 al cuadrado. Menos 60Q2. Una vez que tenemos escrito esto, ¿qué hacemos? Hacemos la derivada. Esa es la función de beneficios. Derivamos la función de beneficios respecto de qué variable. La variable que tengo bajo control yo, que es Q2. Pues soy la empresa número 2. Cuando hacemos la derivada, queda 1200 Q2, la derivada de 1200, menos 6Q1 Q2, la derivada de menos 6Q1, menos 6Q2 cuadrado, la derivada de menos 12Q2, y menos 60 Q2, derivada menos 60. Fíjese que acá cambió porque cambié la estructura de costos, ¿no? O sea, si no, la lógica sería igual a la del otro. Y una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Si juntamos los números. 1200 y 60 los juntamos, me quedan 1140. El 6Q1 lo dejamos ahí, el menos 12Q2 lo dejamos ahí, y lo voy a mandar, el 12Q2 lo voy a mandar del otro lado, y después voy a dividir todo por 12. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de despejar qué variable. Q2, que es el nivel óptimo de producción de la empresa 2, ¿a partir de qué cosa? Del dato de cuánto fabrique la empresa 1. Entonces, Q2 va a ser 95 menos 0,5 Q1. Si la empresa 1 no estuviera y nosotros estuviéramos siendo el único empresario, fabricaríamos 95 unidades en este caso. Ahora, si yo miraba lo que estaba fabricando el otro como monopolio, si es que el otro estaba solo y yo acabo de entrar en el mercado, agarraba y decía, este fabricaba 50, ¿se acuerdan? Entonces digo, 95 menos 0,5 por 50, me queda menos 25, le resto 95 menos esto, me da 70. Cuando este fabrique 70, el otro ya no va a volver a fabricar 50, va a cambiar su nivel de producción y así van a ir de un lado y del otro hasta que llegue al equilibrio de Cournot. ¿Cómo resolvemos ahora? Y mirá, tenemos dos ecuaciones, que son las dos funciones de reacción. Vamos a ver en qué lugar se cruzan y qué significa eso. Bueno, vamos a tener una y la otra y vamos a meter una adentro de la otra. ¿Para qué? Para usar las dos ecuaciones. Yo tenía la ecuación 1, 50 menos 0,25 Q2. Entonces yo podría decir, mirá, como Q2 era 95 menos 0,5 Q1, yo voy a poner la función 2 adentro de la función 1. Podríamos haberlo hecho al revés.
Lo hicimos así porque lo hicimos así. Entonces, ¿qué me queda? La función me queda 50 menos 0,25 por, en lugar de poner Q2, pongo la función de reacción de la empresa 2. Y la función de reacción de la empresa 2 era 95 menos 0,5 Q1. Con lo cual, en este caso, la empresa 1 va a mirar lo que fabrica la empresa 2 y va a partir de eso optimizar. Y la empresa 2 tiene esta función de reacción. Bien, hacemos esto, resolvemos y nos da un número. Q1 es igual a 30. Cuando Q1 es igual a 30, ¿cuánto vale Q2? Y ponemos Q2 es igual a 95 menos 0,5 por 30. 0,5 por 30, 15. 95 menos 15, 80. Ese es el nivel de equilibrio según el modelo de Cournot, donde la empresa 1 fabrica 30 unidades y la empresa 2 fabrica 80 unidades. Che, barra, ahí sacamos producción. Producción de la empresa 1, producción de la empresa 2. Si querés, tengo la producción de la industria también. La producción de la industria es Q1 más Q2, 110 en este caso. Y ahora lo que tendríamos, bueno, acá están las condiciones de segundo orden, eso después mírenlo. Pero piensen que esto es una función donde hay una única derivada, ¿sí? Entonces la derivada segunda lo que tiene que dar es negativa para que sea un máximo, bastante simple. Sí, me decías. ¿Me querías preguntar algo? No, perdón. Ah, pensé que me querías preguntar algo. Perdón. Perdón, Bien. ¿puedes volver al anterior? Sí. Que no entendí mucho por qué es 30. No llegué a verlo bien. Gracias. ¿En este por qué 30? Y porque te queda 50 menos 0,25 por 95 menos 0,5 Q1. ¿Esta parte la entendiste por qué? Sí, sí. Acá lo que hacemos es, esta parte que está acá, la metemos ahí adentro. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, 50, 50. 0,25 por 95 me da menos 23,75. ¿Ok? Y menos 0,25 por menos 0,5 Q1 me da más 0,125 Q1. ¿Ok? Sí. Una vez que hacemos eso, pasamos al siguiente punto y decimos, che, este más 0,125 Q1 lo voy a pasar restando para el otro lado y me va a quedar Q1 menos 0,125 Q1 es igual a 26,25. ¿De dónde sale este 26,25? Va a ser 50 menos 23. Me da 26,25. Y después, una vez que tengo esto y esto, ¿qué hago? Esto me queda Q1 menos 0,125 Q1 me da 0,875 Q1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ese 0,875 Q1, lo que hacemos es, lo mandamos para el otro lado. ¿Cómo lo paso? Lo paso dividiendo. Al agarrar 26,25 y dividirlo por 0,875, estás dividiéndolo por algo que es menor a 1, lo agranda un poco. ¿Hasta cuánto? Hasta 30. Agarran una calculadora, les da 30. ¿Ok? ¿Entendimos dónde salió? Perfecto, gracias. No, por favor. Y estas son las condiciones de segundo orden. Las condiciones de segundo orden para cada una de las empresas es hacer la derivada segunda. Y la derivada segunda tiene que dar menor a 0 para que sea un máximo. Bueno, hacen la derivada de uno y la derivada del otro y les va a dar. Háganlo, pero miren. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo el nivel de producción de la empresa 1 y el nivel de producción de la empresa 2, tengo el nivel de producción total. Una vez que tengo el nivel de producción total, puedo calcular ¿qué cosa? El precio de venta. Una vez que tengo el precio de venta, que lo calculamos poniendo 1200 menos 6 por Q total, es decir, 6 por 110, me queda en total el precio 540. Una vez que tengo el precio 540, puedo calcular el ingreso de la empresa 1 y el ingreso de la empresa 2. ¿Cómo es el ingreso de la empresa 1? Y es P por Q, 540 por 30. Y ahí te da el ingreso 1. ¿Y el de la empresa 2 cuánto es? 540 por 80. Tenemos el ingreso 1, tenemos el ingreso 2. Ahora tenemos que calcular los costos. El costo de la empresa 1 depende obviamente de las cantidades nada más que fabricó la empresa 1. Entonces el costo 1 era 6 por Q1 cuadrado. 6 por 30 al cuadrado te da 5.400. La empresa 1 tendrá entonces de beneficios, ¿cuánto? 16.200 menos 5,400, total 10.800. ¿Ok? Y la empresa 2 y hace lo mismo. Tenía 43.200 y este 43.200 le va a restar el costo 2. El costo 2 era 60 Q2, 60 por 80 es 4.800. Hacemos 43 menos 4.000, te da 38.400. ¿Ok?
Ingreso 1, ingreso 2, costo 1, costo 2, beneficio 1, beneficio 2. Ahora ya resolvimos el modelo de Cournot. Vamos a mirar el modelo de Stackelberg. El modelo de Stackelberg, ¿qué decía? El modelo de Stackelberg decía, la empresa 1 o la empresa 2 se podrían dar cuenta de este comportamiento de la otra empresa y tratar de sacar provecho de eso. Acá nosotros habíamos dicho que la solución que íbamos a ir a buscar, de acuerdo a lo que decía el enunciado del problema, era que la empresa número 1 quisiera ser líder y que la empresa número 2 quisiera ser seguidora. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos la función de reacción de la empresa 2, que la acabamos de resolver en Cournot, y no voy a perder el tiempo en volver a hacerla, usamos esa información para meterlo dentro de ¿qué cosa? De la decisión de la empresa 1. ¿Y cómo lo meto dentro de la decisión de la empresa 1? Y lo metemos porque acá en la empresa 1 decía menos 6 Q total. Y Q total va a ser el nivel de producción que resulte de sumar el nivel de producción de la empresa 1 más la función de reacción de la empresa 2. ¿Ok? Y hacemos eso. Esto que nosotros decimos, lo que vamos a meter es este Q2 ahí adentro. ¿Cómo me queda? 1200 Q1, que es 1200 por Q1, menos 6 Q total, es 6Q1 y 6Q2. 6Q1 por Q1, 6Q1 cuadrado. 6Q2 por Q1 es 6Q1 por el paréntesis que estamos reemplazando, que es Q2. ¿Ok? Y después ponemos menos la función de costos que está ahí. Una vez que tenemos esto multiplicado por la función de reacción, ¿qué vamos a hacer? Voy a multiplicar esto por 95 y esto por 0,5 Q1. Y así me queda la función de beneficios de la empresa 1, suponiendo que la empresa 1 quiere ser líder. ¿Ok? Hacemos todas las cuentas. 1200 Q1 menos 6Q1 cuadrado menos 570 Q1 más 3Q1 cuadrado menos 6Q2, perdón, 6Q1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿También del otro lado? Acá lo resolvimos, juntamos todos los exponentes y me queda que la función de beneficio de la empresa 1 es 630 Q1 menos 6Q1 cuadrado. Y una vez que tenemos eso, derivamos. La derivada de esto me da 630 menos 18Q1. Y esta derivada nos va a permitir despejar rápidamente y obtener el nivel de Q1 óptimo. ¿Ok? Tenemos el nivel de Q1 óptimo. ¿Cómo hacemos? El 18Q1 lo pasamos sumando. Y después hacemos el 630 dividido el 18, que va a estar dando el nivel de producción óptimo de la empresa número 1. ¿Sí? ¿Cuánto es el nivel de producción? 630 sobre 18 te da 35. Nivel de producción óptimo de esta empresa, 35 unidades. Una vez que yo ya sé que la empresa 1 fabrica 35 unidades, la empresa 2, ¿cuánto va a fabricar? 95 menos 0,5 Q1, que es la función de reacción de la empresa 2. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos hace un rato la solución de Cournot. La solución de Cournot nos daba 30, 80. Y ahora estoy mirando la de Stackelberg y la de Stackelberg me está dando, perdón, 35 Q1 y por ende está fabricando un poco más la empresa 1. Y como él fabrica un poco más, la empresa 2 fabrica un poco menos. En la otra fabricaba 80 unidades y acá fabrica 77,5. Entonces, la empresa 1 subió 5 y la empresa 2 bajó 2,5. Es decir, la empresa 2 bajó menos de lo que subió la empresa 1. En el mercado hay más cantidades y por eso el precio es más bajo. ¿Ok? Eso lo vamos a terminar de mirar ahora. Lo tomamos Q1 igual 35, Q2 igual 77,5, entonces Q total 112,5. Con ese nivel de ventas podemos calcular claramente cuál es el precio de venta. Precio de venta 525. ¿Cuánto era el precio de venta antes? 540. El precio de 540, cuando empiezan a competir de alguna manera estas dos empresas y una toma el liderazgo, va a producir un poco más, en lugar de 30, 35, la otra entonces un poco menos, y el precio de venta va a ser un poco más bajo. ¿Por qué? Porque hay más unidades en el mercado. ¿Ok?
¿Qué hacemos ahora? Ingreso 1, ingreso 2, costo 1, costo 2, beneficio 1, beneficio 2. ¿Cómo se calcula? Muy simple, lo mismo que antes. Ingresos P por Q, costos, reemplazar dentro de la función de costos. Estos son números bastante simples de calcular. 525 por 35, de 18.375. 525 por 77,5, 40.687,50. Costos 1, 7.350. Costos 2, 4.650. Y por ende podemos calcular las funciones de beneficio. ¿Ok? La empresa 1 gana 11 lucas, la otra 36. En total están ganando 47 y monedas. ¿Y antes cuánto ganaban? 48, no, 49.200. ¿Sí? ¿Eh? Es decir, antes fabricaban un poco menos y ganaban un poco más. ¿Sí? Comparamos los resultados. Empresa 1, empresa 2. Fíjense, la empresa 1, que es la que actuó liderando, la que quiere liderar. ¿Qué hace? Vende un poco más, el precio de venta es un poco más bajo, los ingresos son más altos, los costos también son más altos, pero espera tener beneficios más altos. Mientras que la otra empresa tiene un resultado que está por debajo de esto y tenés eso que está ahí. ¿No? Porque la empresa 2, ¿qué hace? Al cambiar su nivel de producción de 80 a 77, obtiene un peor resultado siendo seguidor que quedándose del otro lado. ¿Ok? Fíjense que tiene 36 contra 38. Sí, de nuevo, y esto, quédense con esto bien en la cabeza. ¿El beneficio conjunto cómo era más grande? ¿En Cournot o en Stackelberg? En Cournot. El conjunto, la suma de los beneficios de los dos, fíjense ahí, 10.800 más 38, ¿cuánto es? 48.400, 49.200. Y del otro lado, 11 más 36, 47 y monedas. La industria en conjunto gana más plata, ¿dónde? En Cournot que en Stackelberg, siendo en Stackelberg una líder y la otra seguidora. Pero, esto que para las empresas es un poco peor, para los consumidores, ¿cómo fue? Mejor, porque para los consumidores hubo más cantidades en el mercado a un precio más bajo. ¿Ok? Y en términos de pérdida de eficiencia, ¿cómo fue? Y hubo menos pérdida de eficiencia. Estamos más a la derecha, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿este resultado, el de Cournot, es el mejor de todos para esta industria? No, pues podrían haberse puesto de acuerdo y estar colisionados. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se animan a hacer el de colusión con esto? ¿Se animan a hacer el de colusión? Les dejo ahora en papel y lápiz y con estos datos que están ahí, hagan una de colusión. ¿Sí? ¿Qué es colusión? Maximizar el beneficio de la industria en su conjunto. Actuar como si fueran una única empresa. ¿Ok? Bien. Con estos datos traten de hacerlo.